Puntos clave de las anemias carenciales. Aquí vamos a ver la anemia ferropénica por deficiencia de hierro, déficit de folatos, que es decir, ácido fólico, y déficit de vitamina B12. Primero, vamos a ver qué es una anemia en cuanto a valores de hemoglobina. Entonces, la anemia es una disminución de la hemoglobina dependiendo el sexo y si está o no embarazada la paciente. En embarazada va a ser de menos de 11, en las mujeres de menos de 12 y en hombres de menos de 13. Una hemoglobina de menos de 13. Ahora, las anemias las vamos a poder dividir dependiendo si son macrocíticas o microcíticas por el volumen corpuscular medio, y también las podemos dividir si son hipocrómicas o normocrómicas de acuerdo a los valores de hemoglobina corpuscular media o de concentración corpuscular media de hemoglobina. Entonces, para eso hay que saber los valores normales de estos parámetros. El volumen corpuscular medio va de 80 a 100. De arriba de 80, o más bien arriba de 100, va a ser una macrocítica. Abajo de 100 va a ser una microcítica. Y en cuanto a la hemoglobina corpuscular media es de 28 a 32 y la concentración corpuscular media de hemoglobina es del 31 al 35%. Estos son valores que se relacionan, entonces uno va a afectar al otro. Y bueno, un poquito nada más aquí en cuanto al tratamiento, concretamente al tratamiento con concentrado eritrocitario, tenemos algunas indicaciones. Si el paciente se va a operar y tiene una hemoglobina de menos de 8, es indicación para un concentrado eritrocitario. Y también, si tiene signos de hipoxia, es indicación también para un concentrado eritrocitario. Otro dato, otra indicación, es que tenga una hemoglobina de menos de 10 y que tenga más de 70 años o enfermedad coronaria. Esa también va a ser indicación para concentrado eritrocitario. Ahora sí, vamos a la anemia ferropénica, que va a ser la anemia por deficiencia de hierro. Lo primero que hay que saber aquí es que el hierro se va a absorber en su forma ferrosa en el duodeno. Y aquí para esto tenemos la mnemotecnia del doctor García: ferroso es más sabroso, ¿no? Entonces eso se va a absorber en el duodeno. Esta va a ser la anemia más frecuente en el mundo y va a ser una anemia microcítica hipocrómica. Quedamos que el volumen corpuscular medio de hemoglobina y la hemoglobina corpuscular media van a ser lo que nos digan si es o no hiper o hipocrómica, no es bien normo o hipocrómica. Entonces aquí, al no haber hierro, no hay tanta hemoglobina y por lo tanto no se van a pintar tan bien los eritrocitos y por eso va a ser hipocrómica. Y además no va a tener reticulocitos. Ahora, aquí tenemos distintas causas dependiendo la edad del paciente. Si es un recién nacido, se va a relacionar a falta de lactancia. Si es un niño, a disminución en el aporte nutricional. Y si son adultos, ya se van a relacionar a sangrados. En mujeres, a metrorragias, y en hombres, a sangrado de tubo digestivo. ¿Cuáles van a ser los signos? El pica, que es esta necesidad como de comer tierra, o también podemos tener las líneas ungueales o uñas en cuchara. Y bueno, en todas vamos a tener el síndrome anémico, que el síndrome anémico se va a caracterizar por cefalea, mareos, disnea, palidez, palpitaciones y astenia. Entonces, concretamente se va a caracterizar por signos de hipoxia, ¿no? Que van a ser y la palidez, ¿no? Signos de hipoxia y la palidez. Y los signos de hipoxia van a ser las palpitaciones, la astenia, la disnea, etcétera, ¿no? Podemos tener también en una anemia aguda, un soplo holosistólico y ya un edema en una anemia crónica. Y aquí vamos a tener el síndrome de Plummer-Vinson, que es un síndrome causado por membranas esofágicas, donde vamos a tener causado por estas membranas esofágicas disfagia. Y esta disfagia nos va a causar glositis, o una otra, ¿no? Más bien, es la glositis más bien la que nos causa la disfagia, y el hecho de no poder comer bien nos va a causar la anemia ferropénica. El diagnóstico de la anemia ferropénica lo vamos a hacer con una BH, donde vamos a identificar disminución en la hemoglobina y en el hematocrito, y además también una disminución en el volumen corpuscular medio, lo cual nos va a dar una anemia microcítica hipocrómica. Eso solo puede darnos el diagnóstico de sospecha, pero ya para hacer el diagnóstico de certeza vamos a hacer una cinética de hierro, donde el principal parámetro en el que nos tenemos que basar es en la ferritina, que va a estar baja.
este va a ser la única situación en la que la ferritina va a bajar. En las crónicas hay que saber que la ferritina se va a elevar. Entonces, la ferritina van a ser los depósitos de hierro que tenemos. Estos van a bajar en, obviamente, una anemia por deficiencia de hierro. El siguiente parámetro que podemos evaluar es la transferrina, que van a ser las proteínas transportadoras de hierro del organismo. Y bueno, el tratamiento se va a dar, como dijimos, la forma ferrosa va a ser la que se absorba en el duodeno. Entonces va a ser sulfato ferroso vía oral y este se tiene que dar en ayuno y con una bebida ácida, ya sea un jugo o algo así, hasta la corrección de la ferritina, que esta corrección se da en 4 a 6 meses. Un efecto adverso del sulfato ferroso va a ser la dispepsia, ¿no? Y bueno, también relacionado con la bebida ácida con la que se tiene que dar. Y bueno, aquí vamos a tener distintos parámetros de corrección. Reticulocitos se van a corregir al día 10, la hemoglobina a los 2 meses y la ferritina a los 4 a 6 meses. Y tenemos que darlo hasta que se corrija la ferritina. Pasamos ahora a las deficiencias de folatos y de vitamina B12. Son muy parecidas. Esta va a ser una anemia megaloblástica. Entonces, ¿qué quiere decir una anemia megaloblástica? Quiere decir poco núcleo y mucho citoplasma, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Recordemos que más bien los folatos, es decir, el ácido fólico y la vitamina B12 están ampliamente relacionadas con la formación de núcleo, ¿no? Con la formación de genoma. Entonces, ¿qué pasa si tenemos deficiencia de esta? El núcleo va a ser más chiquito y por lo tanto se va a ver una anemia con mucho citoplasma y esa es la característica de la megaloblástica. La déficit de folatos o de ácido fólico va a ser la número 2 y la de vitamina B12 va a ser la número 3. Ambas van a estar relacionadas con desnutrición y con alcoholismo. Y bueno, en el caso de la déficit de folatos, tenemos que la causa número 1 de megacariocitos va a ser el alcoholismo y que además esta también va a estar relacionada con el metotrexate y con el trimetoprima. Yéndonos ahora a la de vitamina B12, se va a relacionar sobre todo con veganos. Y bueno, además de la desnutrición y el alcoholismo que ya hablamos, pero los veganos es una asociación muy importante. Y aquí hay que mencionar también otra de las causas que podría ser común, que es la anemia perniciosa. La anemia perniciosa va a ser la formación, es una anemia autoinmune importante que va a formar anticuerpos contra el factor intrínseco y contra el factor intrínseco y contra las células parietales, ambas relacionados con el metabolismo de la vitamina B12. Esto nos va a causar una gastritis atrófica por los anticuerpos contra las células parietales con ausencia de ácido clorhídrico. Y bueno, el ácido clorhídrico está involucrado o se necesita para la absorción de la vitamina B12 porque estimula un ambiente ácido y bueno, también va a haber ausencia de factor intrínseco. El tratamiento aquí va a ser con vitamina B12 intramuscular, porque recordemos que no se va a absorber la vía oral de por vida y le tenemos que estar haciendo endoscopías a estos pacientes constantemente por la gastritis atrófica de la que pueden sufrir. Ahora, la clínica de ambas va a estar relacionada con el síndrome anémico, pero además la de vitamina B12 se le van a añadir aquí síntomas neurológicos, como pueden ser parestesias, marcha inestable, hiporreflexia o Babinski positivo. Y bueno, ahora sí, en cuanto al diagnóstico, en una vamos a tener los folatos bajos, el ácido fólico bajo en menos de 2 y vamos a tener células hipernucleadas con más de 5 núcleos. Esto lo vamos a tener en ambas, las células hipernucleadas, pero concretamente en la vitamina B12 vamos a tener el ácido metilmalónico aumentado y también podemos tener la cabolamina disminuida en menos de 200. El tratamiento obviamente es con la carencia que hay, ¿no? Entonces, si falta ácido fólico, vamos a dar ácido fólico vía oral. Y si falta vitamina B12, vamos a dar vitamina B12 intramuscular hasta llenar los depósitos. Y recordemos que si es una anemia perniciosa, va a ser de por vida. Y eso sería todo en cuanto a las anemias carenciales. Aquí queda el cuadro. Muchas gracias.